Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad, junto al capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la AASM. Soy la doctora Raquel Inés Bianchi, son todos muy bienvenidos. Hoy vamos a escuchar a la doctora Graciela Moreschi, quien nos va a presentar su último libro, Huellas de la Pandemia. Se trata de un libro para trabajar los propios recursos frente a lo que quedó al descubierto durante la crisis, dice la doctora Moreschi, para poder convertir en una oportunidad para el cambio las huellas que dejó la pandemia en el ADN del alma, el inconsciente colectivo. Graciela Moreschi es médica, especialista en psiquiatría, comunicadora, autora de varios libros, y pueden acompañar su actividad en Instagram en @Graciela Moreschi y también en su canal de YouTube, doctora Graciela Moreschi. Bueno, Graciela, dejo todo en tus manos. Bueno, hola, bueno, buenas tardes a Buenas todos. tardes. La verdad es que presentar este libro para mí es uno de los probablemente más queridos, o por lo menos es un amor actual, ¿no? Los otros habrán sido queridos en otro momento, pero hoy quiero a este porque de alguna manera me, me involucré muchísimo, se los muestro, es este. Es Huellas de la Pandemia en el ADN del alma, y hay una foto que es de un artista, Eduardo Ungar, que pone un edificio donde cada uno está cada personaje está en su balcón con una actividad diferente. Bueno, la verdad es que para mí fue muy importante escribirlo. Lo escribí durante la pandemia y yo viví esto eh, en mí, que realmente era como una oportunidad. Leí la pandemia como un parate, casi como un mensaje universal de paremos, tomemos conciencia, y de alguna manera traté de ahondar en esto. Por supuesto que no tuve que parar tanto porque, como todos ustedes, todos los que trabajamos en salud mental, cambiamos la forma de trabajar, pero había una actividad importante. Pero es cierto que cambió, hubo un parate en ese año casi que estuvimos encerrados o en cuarentena, que se iba prolongando, y que para mí era como una muestra de, bueno, qué cosas iban cambiando, no solamente en lo personal. Es un libro donde yo pongo experiencias personales, como en ningún otro, probablemente es donde más me involucré también en esto. Y además tomo poesías, eh, eh, trato de simbolizar más en vez de ir, a pesar de que es un libro que tiene ejercicios prácticos en cada capítulo, eh, de alguna manera es diferente al resto. Bueno, decía que para mí fue una oportunidad que cambió todo, inclusive ese parate, ese eh, no salir. A algunos les producía angustia, pero para otros fue un alivio. Hubo muchos cambios en ese momento. Hubo gente que se veía aliviada porque no tenía que estar compitiendo, no tenía que estar a las corridas o dando cuenta. Todavía hoy hay muchos que justifican lo que les pasa desde lo económico o desde cualquier lugar, desde la pandemia. Desde la pandemia a mí me pasó esto. Es cierto, hubo cambios enormes, pero un poco la idea no es trabajar
ni las fobias, ni los miedos, ni la depresión, sino trabajar lo que quedó en ese inconsciente colectivo que yo lo llamo el ADN del alma. Bueno, obviamente que a partir de esto, de que para algunos produjo angustia, para otros alivio, también, a ver, hubo cambios en lo económico, en la conciencia de muerte, en el tiempo, que a esto yo le dedico como un capítulo especial, en los vínculos, a todo esto se va viendo en los capítulos. Hay gente que realmente tuvo muchos problemas y vivir en un lugar cerrado, chico, con toda una familia, puede ser realmente terrible, como decía Sartre, como a puertas cerradas, ¿no? Pero hay otras parejas que se formaron en pandemia, que estaban solos y que de pronto empezaron a convivir a partir de la pandemia. O sea, yo lo que planteo en el libro es que es un tiempo clave que nos permitió hacer un parate y a vernos con todo lo que sale, y que el balance lo vamos a ver después. No podemos hacerlo inmediatamente. Que cambió, nos cambió a todos. Pero, eh, a ver, algunos pueden, la idea es transformar en recursos esos cambios o no, que queden como síntomas, ¿no? La idea es que no, justamente que no queden como síntomas ni como justificación. Por la pandemia yo me aparté, por la pandemia. Hay gente que se apartó, hay gente al contrario que se conectó a través de la pandemia. Es decir, pudo haber de todo. Y como terapeutas creo que lo que tenemos que hacer es que la gente no quede enganchada en la justificación, sino ver qué recursos pueden tener. Cambió fundamentalmente la noción de tiempo. Y esto fue importantísimo porque nosotros somos tiempo. El tiempo no es algo ajeno, el tiempo somos nosotros. Y el tiempo dejó de ser un continuo donde estaba regulado por rutinas y empezó a ser fragmentado. Yo diría que vivimos en un tiempo fragmentado eh, que sigue todavía, porque el hecho de poder estar en dos lugares a la vez, esto que nos da, yo diría, la tecnología, lo cuántico. Tenemos posibilidades de estar no locales, de ver cosas así como en flow que uno ve en diferido, los programas ya no se tienen. Toda esta cuestión de tiempo cambió con la tecnología, pero a partir de la pandemia. El tema es que nosotros muchas veces nos sentimos fragmentados, perdimos continuidad y entonces sentíamos o que el tiempo se escurría o que se expandía como chicle, que no sabíamos cuándo era un día, cuándo terminaba la noche. El no tener esas rutinas, que probable que muchas veces renegamos con ellas, pero que son fundamentales, son límites que nos permiten eh, eh, de- desarrollarnos en la vida. Cuando no están las rutinas, se hace complicado. Para esto yo tomo un libro que estaba muy de moda, fue un éxito, que es El poder de la hora, un libro muy bueno. Y todo el mundo hablaba del poder de la hora. Bueno, los que nosotros estuvimos en cuarentena, tuvimos como la obligación de estar en ese ahora, una hora indefinido que toda la semana se extendía y no sabíamos cuándo iba a llegar. Y realmente todos los que decían estoy en el presente, hago meditación, bla, bla,
pocos pudieron realmente estar en ese ahora, no sabían, bueno, cuando esto termine, cómo vamos a ver, hago planes, porque vivimos, quedó claro, es que en general vivimos proyectándonos en función de algo que tenemos que nos va a pasar, o que vamos a hacer, vamos manejando nuestro tiempo, pero siempre con un futuro, para algo. Y no había un para, no había un para porque no sabíamos, bueno, ¿y qué nos pasó cuando tenía que ser ese ahora, eh, ahora? Bueno, esto a mí me parece que fue importantísimo y como un cambio, eh, lo de la hora, lo del tiempo, la sensación de finitud, ¿ok? Que Heidegger, yo tomo muchos filósofos y lo tomo a Heidegger en esto, algunos le dicen como el filósofo que insiste con la muerte. En realidad no, es un filósofo que habla de vivir en plenitud, justamente porque hay finitud. Y entonces, tomar conciencia de esa finitud hace que encaremos las cosas de manera distinta. También esto nos impulsa a un cambio. Yo quiero leer un poema que a mí, que me parece interesante, que tiene que ver siempre con un autor al que cito muchísimo y que es Hugo Mujica. Es un sacerdote muy especial, que filósofo, bueno. Y él dice, siempre hay algo que no llega a volverse caro. No es que nos falte, es lo que nos excede. La vida no cabe en la vida. Por eso siempre en algún lugar se nos parte. Esta definición de la vida nos excede, no como algo eh, que está profundamente y escondido, sino como algo que nos desborda, esa espiritualidad que de alguna manera algunos en la pandemia se pusieron en contacto, vieron qué pasaba con la naturaleza, descubrieron lo importante que era abrazarse, empezaron a plantearse si había algún mensaje en esto que nos estaba pasando. Yo, por ejemplo, en lo particular, sí lo viví como si fuera un mensaje. Bueno, paremos. En el libro cuento el cuento, es un mito, de es Erexiton. Bueno, es un nombre raro, pero les cuento que era el hombre que se comía a sí mismo. Es la historia en esta leyenda, porque así como pongo cuentos, pongo leyendas y pongo poemas, que creo que ejemplifican muchísimo lo que nos estaba pasando. Este hombre eh, eh, era muy material y de pronto decide hacer una casa con la madera que le saca al templo de Artemisa. Entonces, bueno, lo destruye, no le importa, él necesitaba hacer la casa y no le importaba lo espiritual, y ella se venga haciendo que tenga un apetito atroz, nunca lo iba a saciar. Entonces, bueno, ese apetito atroz hacía que para comer vendiera todo lo que tuvo, empobreció, después llegó a vender a sus propias hijas para seguir comiendo porque nada le alcanzaba.
después ya no tenía que comer porque comía de basura, hasta que empezó a comerse a sí mismo. Este me parece que es un mito que de pronto es más actual de lo que uno cree, como a veces el apetito voraz por, por poseer cosas, nos consumimos a nosotros mismos, nos transformamos nosotros en un objeto para ser consumidos, para ser consumidos. De hecho, cuando nos exponemos, nos vendemos, dependemos de los likes, bueno, de alguna manera marca esto. Bueno, o sea que en ese pararnos, en ese detenimiento que tuvimos durante la pandemia, algunos podían estar esperando cómo seguir, otros realmente pudieron verse, profundizar un poco qué les estaba pasando. Eh, y acá es, o vemos lo que nos desborda, esto como decía Mujica, eso que nos sigue desbordando y que es algo más que la carne, o nos quedamos así pensando, bueno, ¿qué otra cosa seguimos consumiendo? Hay alguna gente que se volvió adicta a las compras por internet y hubo negocios que prosperaron mucho vendiendo por internet. Perdón. Bueno, o sea que trato de ver la espiritualidad, de trabajar la espiritualidad separada de lo religioso, sino la espiritualidad y los dioses. Yo ahí en el libro pongo que todos tenemos un Dios. El tema es aquel, porque como dice Campbell, Dios es aquello a lo que nos sometemos, aquello que lo ponemos arriba, los valores. Bueno, ¿cuál es el Dios de cada uno? Y ese Dios, al que para algunos será la ciencia, para otros el poder, para otros el dinero, para otros Jehová, para otros eh, Cristo, o Mahoma. Bueno, ¿cuál es nuestro Dios? Y poder analizar desde dónde. No tiene por qué depender de una espiritualidad determinada. Y ahí habló mucho del Eros. Del Eros, que es esa potencia que nos saca, que nos vacía de nosotros y que va hacia afuera y que nos conecta con el afuera. Ese Eros que estaba medio en agonía últimamente, porque no solamente el eros sexual, que uno de pronto ve que chicos jóvenes están buscando Viagra, y que uno se pregunta por qué, como si en en un mundo tan sexualizado, erotizado, hubiera una falta de deseo. Y en realidad hay una falta de deseo porque es todo tan inmediato y tan ya, las redes, en todo, hace que todo el tiempo estemos estimulados y no hay un proceso, no hay algo, estamos inundados. Entonces, bueno, trabajo esto, ¿no? Esta falta de deseo. Y durante la pandemia se restableció un deseo, por lo menos, que era el deseo de que termine el encierro, que se retomara todo. Había un claro deseo, una espera, pero todo el mundo quería salir de eso. Bueno, después trato el tema, ahondando el tema de los símbolos. Los símbolos y el planteo que hago es que vivimos en un mundo simbólico, esto
Los símbolos es lo que nos define como humanos. El tema es que podemos conocernos o dejarnos manejar. Y si podemos usarlos como alas para volar, para sublimar, para hacer algo con estos símbolos, o los dejamos o los símbolos nos usan a nosotros. De hecho, los que manejan las redes, la publicidad y demás, la política, trabajan a partir de los símbolos. Hoy no hay discurso, nada. Se eh, manejan aquello que saben que pueden cambiar nuestro consumo, nuestras elecciones, nuestras elecciones políticas o de cualquier tipo. Entonces, trabajo esto de qué es el símbolo, trato de explicar cómo tenemos toda esa función simbólica, la importancia de los mitos, eh, a ver, y inclusive hablo hasta de las máscaras de Dios, como el título de Campbell mostrando, bueno, que cada sociedad le dio una máscara a Dios, llámese Dios en el Brahma, pero cada uno tiene una máscara y, eh, y entonces ahí también hablamos de nosotros, nuestro símbolo, ¿no? Cómo nos vemos nosotros, porque nosotros también nos identificamos y con algo, con una determinada máscara y esperen que quiero ver, porque yo acá tengo un poema, pero no corresponde. Ahora después les voy a leer un poema, pero estaba mirando, no es ahora. Eh, bueno, hablo, sí, sí, perdón esta desprolijidad, pero como yo decía, yo no pongo, me gusta, esto que dice Mac Weber, que habla no es un poema, el desencadenamiento del mundo. Si se fueron los dioses, también se perdió la relación con el cielo. Y desde que se perdió la relación con el cielo, el hombre ya no habita la tierra, porque simbólicamente la tierra es tierra en relación al cielo. Si no hay cielo, la tierra está ahí y nosotros estamos en el piso. Eh, ¿Quieren que lo vuelva a leer o está? No, a mí me parece muy interesante esto que él marca como el desencantamiento del mundo, ¿no? Y vivíamos en un mundo que está realmente como sin cielo. Bueno, así como volvimos a mirar el cielo, eh, cuando mirábamos por la ventana, que lo único que podíamos ver y a revalorizarlo, muchos volvieron a buscar algo, significado, un símbolo en eso que estaban pasando, conectarse con lo que nos estaba diciendo. Hay en otro capítulo, hablando de los símbolos, que tiene que ver con el inconsciente. Entonces yo cuento qué es el inconsciente, que es el 95% de nuestra mente, es inconsciente que está en el cuerpo, y que nosotros nos manejamos con una parte racional y somos seres sintientes que razonan.
y que explican con razonamiento lo que les pasa, pero que en general uno dice somos seres racionales. No, somos seres sintientes que además razonan, pero sienten y la mayoría de las elecciones las hacemos a partir de ese inconsciente, que después justificamos, ¿no? Desde la razón, racionalidad. Entonces, bueno, cuento sobre el inconsciente, sobre la diferencia más o menos entre Jung y Freud. Eh, yo voy a tomar más a Jung, ¿no? Bueno, y en esta parte hablo de la sombra. Y acá es un poema de Juarros que me encanta. La profundidad no es abajo, no es hacia abajo o hacia arriba o al costado, sino hacia todas partes, por una parte, por cualquier parte. Es lo oculto que no acaba porque lleva hacia todo. Y es a la par un camino sin regreso. Esto, de esta profundidad que es hacia todos lados, hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, es algo que va más allá. Ahí es donde podemos encontrar a ese sí mismo y a esa profundidad y a ese Dios que hay en nosotros, a esa inmanencia o esencia. Bueno, trabajo este punto porque yo después voy a hacer, como en el libro, hacemos todo el camino de la individuación, que no lo llamo individuación, sino yo lo llamo de integración. Pero esto es al final, ¿no? Entonces, para ayudar, entonces, por esto tomo el tema de los símbolos, el tema del inconsciente, explico lo que es la máscara, lo que es la sombra, cómo reconocer, como que no, en las terapias psicoanalíticas uno necesita de un terapeuta que interprete el inconsciente. Acá nosotros podemos entrar en esa zona en esa franja medio de penumbra, en donde los contenidos, que no es una frontera, no es el límite como frontera, sino es como una zona porosa, donde hay contenidos que van pasando del inconsciente al consciente. Les enseño a leer los sueños o a ponerse en contacto, por lo menos eh, no como atrapar o hacer una interpretación de los sueños, sino medio como dejarse volar por esos significados, hacer la ampliación de los sueños como método eh, para, para poder tomar contenidos, describirlos, de cómo se puede estimular al soñar y cómo hay elementos que uno va trabajando simplemente porque el inconsciente no es un enemigo, es un amigo. Es un amigo que nos avisa de cosas y que nosotros tenemos que aprender a leerlo. Que a veces cuando sentimos que nos boicotean, eh, no es que nos está boicoteando, sino que tenemos más de un yo. Eh, y si podemos darle la idea es poder integrarlos. Eh, eh, Nacemos uno, dicen, y morimos muchos, pero si uno hace todo un trabajo de integración de esos diferentes yoes que están, qué es lo que necesitan, qué es lo que están pidiendo, esa negociación con uno mismo, el reconocer estos personajes internos, bueno,
el libro un poco lleva a esto, los ejercicios en cada capítulo hay ejercicios como para trabajar desde el tema del tiempo, desde los símbolos, esto del inconsciente, doy como elementos para trabajar los sueños y poder ahondar en todo eso que fue surgiendo durante la pandemia. También estaba el tema de las interacciones. Obviamente, esto también se puso sobre el tapete. Y para algunos fue un infierno, como decía, ahí trabajo, el tema de las interacciones. Y para otros se descubrió la soledad, que descubrieron que estaban solos, solos, o solos entre gente, ¿no? Que probablemente sea la mayor soledad. Y no era que la pandemia nos condenaba, la pandemia pudo ser una apertura porque había gente que se llamaba, eh, que se trataba de conectar para ver cómo estaba el otro. Eh, yo ahí cuento que, por ejemplo, en mi caso yo vivo sola, este, y tenía rituales, yo cenaba con amigas, ¿no? Entonces de pronto una vez con una, otra vez con otra, y nos poníamos con la cámara, nos poníamos cada una con el plato, el vino y nos poníamos a cenar. No era en esa llamada, sino era un ritual. Bueno, nos encontramos para la cena. Ok, cuando vos a tal hora, y que realmente fueron encuentros bárbaros, profundos, donde realmente podíamos hablar de lo que nos pasaba y a veces, por supuesto que faltaba el abrazo, la mirada más, pero otras veces la gente está reunida y todos hablan y y no se escuchan y esperan a que uno termine para meter su bocadito. Y esto es bastante común en las reuniones, o sea que no es que la presencialidad siempre asegura el contacto. Obviamente es importante ver, mirar al otro a la cara, tener el abrazo, pero también descubrimos que lo bueno de la pandemia es que apenas terminó. Yo no sé si ustedes se fijaron que en los restaurantes, en los bares, la gente se miraba a la cara, no estaba con el teléfono, ahora volvieron. Cada uno están sentados mirando el teléfono, pero en aquel momento, a cuando se abrió, no, la gente estaba hinchada del teléfono, se miraban, era como había contacto. Bueno, yo igual pienso que uno puede hacer contacto con lo que tiene, la gente que tiene hijos en el exterior sabe, ve crecer a los nietos, participa de los baños con la camarita a distancia, de los bebés, de los chicos. ¿No? No es lo mismo que tenerlo, pero uno puede estar. Y hay gente que está y no está presente. Bueno, esto habló bastante y del tema de la otredad, la importancia del otro como diferente. ¿Quién es el otro? El diferente. Últimamente estamos como acostumbrados a buscar siempre los que somos iguales a nosotros. Entonces hay una hiperplasia de iguales. Entonces uno se siente wow, y al que es diferente o se lo cree tóxico, o como hoy me tienen podrida con el tema de la toxicidad. Pero bueno, no, fulano es tóxico. Las relaciones son tóxicas y pero también las relaciones son las que nos hacen crecer.
uno no siempre está con el que le da la razón, con el que está todos pensamos iguales, uno crece desde la diferencia. Entonces, bueno, trabajo mucho el tema de la otredad. Y después me meto con el mito personal, porque le cuento que es el mito, y esto viene a cuestión de la sombra, el mito personal, que es la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Como somos un relato, estamos acostumbrados a hacer una historia, y esa historia, ese mito, necesita de determinados personajes que nos la permitan actuar. Nosotros, para que haya una Cenicienta, tiene que haber una madrastra. Sin madrastra no hubiera habido Cenicienta. Eh, para cada uno son como determinados eh, necesitamos del partener que nos haga jugar ese mito. Entonces, bueno, en el libro doy como eh, modelos de preguntas para empezar a investigar ese mito personal. Y ahí, a partir de eso, empezamos con la trama de sentido. ¿Qué es la trama de sentido? ¿Cuál es el sentido? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de sentido? Sentido como significado, sentido como direccionalidad, el sentido como algo que nos guía. Lo buscamos afuera el sentido, se lo damos nosotros. Eh, bueno, y acá hago trabajar la línea del tiempo, un ejercicio donde uno va haciendo una línea donde pone los sucesos de su vida y ver cómo se van concatenando, qué sucesos han cambiado el curso de nuestra vida, si no, si seguimos siempre la misma dirección, que podamos descubrir que las direcciones no son lineales, sino que en general tienen idas y vueltas. Y si es muy lineal, a veces es sospechoso, ¿no? ¿Qué, qué dejamos afuera? ¿Qué no vimos? ¿Qué no fue? Porque uno tiene idas y vueltas. Bueno, hago trabajar sobre ese sentido, esa línea de la vida, y empezar a descubrir la trama. Y ahí, ya tengo, hay una frase que a mí me gusta mucho, que esta no la puse, que es de Schopenhauer, que más o menos dice así, que cuando uno llega al final de su vida y la mira, de pronto descubre con sorpresa que pareciera que sigue un guión, y un guión que nos sorprende, él deja abierto. Schopenhauer se cuestionaba, deja abierto, es el que conecta más con lo oriental, ¿no? Es el que más trae una visión oriental, pero él plantea, bueno, ¿y ese guión a quién responde? Al destino, somos nosotros el destino, como diría Heráclito. El destino está en tu carácter, el carácter el que determina el destino. Otros podemos decir, no es Dios, es la inteligencia superior, no sé, pero
lo cierto es que uno cuando mira la vida realmente va descubriendo que pareciera responder a algún guión que ya está establecido. Y Lamartine decía que es como cuando uno está metido en la trama de la vida, no se da cuenta y le parece todo confuso. Pero si uno mira del revés, después va a ver que sigue un hilado y un camino que tiene toda una lógica, que tiene todo un sentido, ¿no? Bueno, esta para mí, la trama de sentido, yo pongo mucho hincapié, por lo menos, en que somos red, que uno se preocupa por lo que deja a los hijos, por lo que deja para el futuro, y no se da cuenta que uno está modificando la vida en el presente, y no solamente a los hijos o a lo que uno le da, como dice, no, yo quiero dejarle a mis hijos o a la posteridad tal cosa. No, estamos en el presente, cada cosa que hacemos, ya sea una sonrisa o una amabilidad, un gesto de gentileza o de brusquedad, lo que hacemos, la modificación es de adentro hacia afuera. Y nosotros estamos todo el tiempo, porque somos vínculos, y estamos vinculándonos con todo, con el perro, con el clima, con los vecinos. Todo el tiempo estamos modificando y siendo modificados por ellos. Es decir, todo no es un objeto, una centralita, sino que estamos siendo todo el tiempo, como decía Heidegger. Somos un siendo y los demás también son un siendo. Nosotros recortamos para no confundirnos y nos vemos igual y lo vemos a los cercanos igual. Esto me parece importante, lo pongo también en las interacciones. En general no vemos al que tenemos al lado, porque lo tenemos, a veces descubrimos algo de alguien que no conocemos, porque lo vemos sin preconcepto. El que tenemos al lado decimos, este es así, y no nos damos cuenta que el otro cambió, como el otro no se da cuenta que nosotros cambiamos. Pero si tenemos más conciencia de presente y de red, que todo el tiempo estamos cambiando y con más responsabilidad en los actos, porque todo lo que hacemos va a influir en el afuera. No necesitamos que cambie, hasta con los gobiernos, ¿no? Que decimos, bueno, acá somos así por los gobiernos que tenemos. Tal vez tenemos los gobiernos que tenemos porque son así, el cambio es de adentro hacia afuera. Hablamos de la corrupción y todos de alguna manera, cuando no es a las PIB, cuando no es a esto, siempre estamos trampeando. La verdad es, y después decimos, bueno, otros trampean en realidad hay una cosa de uno, que si uno no cambia uno, no pasa nada. Los cambios realmente son de adentro hacia afuera. Esto lo trabaja mucho Jung. Y hay un capítulo que yo lo llamo como es adentro, es afuera. Y les ayudo a entender, bueno, esto además de ser un principio hermético, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, el de la tabla esmeralda. En realidad, eh, cuando estamos anudados en una situación externa, podemos verla y mirar qué nos está diciendo de adentro. ¿Qué es esto? Eh,
y yo pongo como un ejemplo, todos en un atoramiento de tránsito podemos, obviamente, a ver, todos podemos putear, qué horror, estamos atorados, pero aquel que pone una actividad detrás de otra, probablemente que no tiene lo que yo llamo junta de dilatación, que está realmente con toda su vida atorada, un problema de tránsito, lo va a enloquecer y está hablando probablemente del propio atoramiento y de cómo está todo unido sin espacio. Aquel que tiene más espacio mm, entre una cosa y otra y tiene más orden, quién sabe, mientras está en el atoramiento de tránsito, putea igual, pero se pone o a escuchar música o a contestar mails o a hacer alguna otra cosa y no le produce tanto. Entonces, todos nos ponemos mal, pero tal vez cuando uno se pone muy mal por algo, tiene que preguntarse si ese afuera no está de nuevo simbolizando algo interno. Y acá viene lo que vimos en un capítulo 4, no me acuerdo, 5, sobre el símbolo. Entonces trabajo mucho esto, porque a veces no podemos ver el adentro, pero sí vemos los afuera que nos enloquecen, así como el espejo en el otro, ¿no? Así como la sombra. Cuando hay algo que nos molesta mucho, eh, está hablando de algo interno. Entonces, eh, esto, eh, eh, trabajo como es adentro, es. Y por último, la última capítulo del libro es el camino de la unificación. Yo le llamo unificación, es un nombre más fácil y además no es idéntico a lo que dijo Jung. Jung llama camino de la individuación. Individuación como indiviso, no como individual, no como indiviso. Y yo hablo de, bueno, cómo lograr integrar los yoes, tratar de que el consciente y el inconsciente no sea como una zona más permeable, donde siempre va a haber inconsciente, pero que uno pueda comunicarse con el cuerpo, con los síntomas, con lo que me están diciendo los sueños. Bueno, y trabajo ese camino con ejercicios para que, eh, bueno, la persona pueda tener una guía como para trabajar todo esto que estuvimos hablando, que quedó expuesto durante la pandemia, que quedó como, por eso yo pongo huellas de la pandemia en el ADN del alma, que sería el inconsciente este colectivo, y dejó huellas, y uno, no, por eso decía, no estoy hablando de fobias y depresión, estoy hablando de esas otras huellas. Y bueno, en este camino cierro. En todos los capítulos hay ejercicios para trabajar cada una de las cosas, y en el último es el trabajo del camino de la individuación. Bueno, eh, hasta acá eh, les conté, no, tendría que haber escrito los poemas para darlos, pero no sé, Graciela, hermosa presentación, hermosa presentación. Te quería preguntar porque vos dijiste al comienzo que vos has escrito varios libros ujú, publicados tenés, ¿no? Pero como que este fue el que coronó, el que te coronó. Bueno, sí, ahora por lo que has comentado todo este recorrido, hasta incluyendo todo lo que ha despertado a nivel de sentido, propósito, la vivencia de pandemia que sí. nos atravesó a todos, un poquito fuiste hablando, ¿no? Pero quería puntualizar en esto, ¿qué te significó a vos
escribir este libro y en el tiempo que lo hiciste, porque fue durante y apenas lo publica. En realidad el libro se editó el año pasado, ¿verdad? Claro, ay, ¿sabes qué? Ya que te digo cuándo. Sí, libro se editó. Sí, en el 21. Ya tengo. Esperen que les digo. O sea, bien ahí, Ahí apenas sí, en el salíamos. 2022. No, que fue en marzo del 22. Marzo del Lo 22. Ok, escribí en el 21. Mira, correcto. para mí significó mucho. Yo enviudé en el 20, el 2020. O sea que todos los cambios fueron como muy juntos. Era, a ver, terminar una relación de 41 años y Obviamente. la pandemia era muy bien, no sabía qué cosa había cambiado más. Fue, ¿qué me significó yo? Entonces necesitaba que todos estos fragmentos que de pronto sentí, eh, unificarlo yo. Fue todo un camino interno donde yo hice con uniendo todo lo que a mí me interesaba, todo sobre el camino espiritual, eh, buscar aquello que para mí resonaba muy, muy intensamente. O sea que por esto para mí fue todo un camino hacerlo, ¿no? Todas las cosas que yo fui descubriendo. Por eso para mí es importante. Es más, sí, es el 10.º libro. Digo, es un número redondo, pero decía, bueno, eh, es el que para mí yo iba haciendo el trabajo, porque en otros yo estoy hablando de los vínculos, de las emociones, eh, digamos, pero hablo y pongo ejemplos de pacientes, estoy contando casuísticas, estoy hablando de otra cosa. Acá estoy hablando de lo que a mí me movilizó. Con- Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario? Adelante. Elizabeth, ¿querés hacer algún comentario? Adelante, adelante. Sí, a ver, un comentario excelente, excelente. Me dieron ganas de comprarlo, así que cuando pueda lo voy a comprar. De comprarlo y de leerlo, porque es muy, muy gráfico todas las cosas que ella trabaja desde lo junguiano. Cuando uno está formado es como que es muy rico con todo el tema, me parece, de los ejercicios y todo eso, es como muy, muy rico y como digo, encuentro puntos en común que nosotros venimos trabajando durante lo que fue todo lo que es en los distintos capítulos de la pandemia, eh, y esto de poder como mirarnos para adentro, que digo, por momentos digo, como en general, digo, cómo hay que seguir trabajando para poder sostenerlo, porque el ritmo parece que nos quiere llevar a lo rápido y la verdad que muy, muy interesante. La verdad me encantó. Gracias, Elizabeth. Vos sabés que esto que decís, sí, yo creo que hay que trabajarlo constantemente. De todos modos, hay como decía Einstein, que cuando una mente se abre a algo, ya no vuelve atrás. Es como, y yo creo que es cierto, es como cuando abrimos, es cierto que nos modificamos, modificamos después de una reunión con uno no sale igual, pero eh, se abren como otras vías neuronales. El tema es que si uno no las estimula, se cierran.
Es como el otro día yo estaba escuchando, a mí me gusta mucho, no entiendo nada, pero me gusta la física cuántica. Me Mm. pongo a escuchar y a buscar, así como los agujeros negros. No entiendo poco, pero son cuestiones de mi interés. Y cuando veía esto de la física cuántica, que decía, bueno, esto nos modifica, nos abre la cabeza. Claro que si uno no lo practica y después sigue, eh, se cerró, pero yo creo que la idea es poder trabajar sobre uno, si no es con los pacientes, al menos con uno, sobre nuestros Sí, propios símbolos, ¿no? a mí También. me parece que es como que, no sé, por lo menos es algo, una visión profesional y personal, que como que la pandemia también creo que nos cambió la forma de repensar la terapia. Como Sí, que digo, uno no puede seguir atendiendo de la misma manera, como que la pandemia nos impactó de una forma, digo que desde esta mirada espiritual es también a seguir transformándonos y esto que vos decís, la responsabilidad de nuestros actos me parece como algo básico para cómo seguir viviendo. Que uno dice, como que lo damos por hecho, pero en realidad muchas veces vivimos en automático y no tenemos esa conciencia de que estamos generando esto con nuestra responsabilidad o con nuestra intención de conectarse desde adentro. sí, 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 es que y yo creo que además hay, pongo alguna frase de qué es lo sagrado, no, no me acuerdo de quién, pero que decía, no está en un lugar, lo sagrado es la manera en que nos conectamos nosotros y esa manera de conectarnos con algo y de sentir que es sagrado. Yo pensaba, ¿vieron esto, los orientales que se inclinan así, como se inclinan ante el Dios que hay en uno, ¿no? Y yo digo, bueno, era un oriental el que decía que sagrado es mirar una montaña y espiritual y decir, oh, y asombrarse, y hablando de estas cualidades que hay que tratar de desarrollar. Y yo creo que es nuestra responsabilidad no hablar de religión, pero sí hablar de conectarse con la gente y hacerlos que se asombren, que sean compasivos, que tengan eh, ese, esa conexión que además enriquece, porque una vida sin asombro, sin compasión, es como el del espera, es es Erexicton, se llama el que se comía a sí mismo. Erexicton. Bueno, gracias, Excelente, Elisa. excelente. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Bueno, vamos a ir cerrando el espacio. Graciela, te estamos muy agradecidos. Hermosa presentación, hermoso libro. Comentanos dónde pueden conseguirlo, quien esté interesado, por favor. Sí. En Lea, es Ediciones Lea. Lo llaman debe estar ¿cómo se llama? Eh, estaba en las grandes cadenas, pero Lea en las grandes cadenas es como Jenny o esas, pero si no, se puede pedir. Yo les paso mi Instagram, que es @Graciela Norma Moreschi. Graciela Norma, es largo. Y bueno, pero en ediciones, @ediciones Lea también, o se pide, y si no en Mercado Libre está seguro. En Bueno, Mercado también Libre. entrando en tu Instagram lo ven ahí el libro. Así que, Claro, claro, perfecto, claro, perfecto. claro.